Shalom, bienvenidos una vez más a este taller de formación previo al inicio de clases de nuestra escuela de raíces hebreas Shema Israel. Es un placer poder saludarle y que la bendición y la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Joel Villa y en esta ocasión quiero compartirles este tema que hemos titulado Introducción a Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Bereshit es el primer libro de la Torá. Ya en un video anterior explicamos que la Torá es el compendio de escritos dados por Moisés a la nación de Israel. La Torá fue la entrega de las palabras que el Eterno reveló a Moisés en el monte Sinaí. Bereshit es el primer libro de la Torá y recibe este nombre porque es la primera palabra que aparece en su contenido en el idioma hebreo. Bereshit es una palabra hebrea que significa origen y comienzo. Se le da este nombre al libro porque contiene la historia de los orígenes del universo, de la raza humana, del pecado y del inicio del plan de salvación de Hashem para su pueblo. ¿Cuál es la intención del libro? La intención de Bereshit es mostrar el origen de todas las cosas, haciendo énfasis en el origen del pecado del hombre y cómo las consecuencias del mismo fueron transmitidas a todos sus descendientes. Muestra que en varias ocasiones la raza humana sufrió el castigo como consecuencia del pecado, pero este castigo siempre está acompañado de la misericordia y de la bondad infinita de Hashem. El ejemplo más notable de su misericordia es que Hashem no destruyó la vida humana que había creado. ¿Cuál es la intención de Bereshit? La intención de este libro es mostrar cómo Hashem eligió a un hombre, a Abraham, a quien le hizo la promesa de edificarlo y de construir de él una gran nación misma que llegaría a ser su pueblo amado y a través del cual él podría dar a conocer su voluntad de cómo nosotros podemos acercarnos a su presencia y cuál es la manera correcta de adorarlo. Con todo esto, eventualmente se produciría la salvación para todo el mundo. Bereshit muestra cómo el Eterno hizo muchas promesas a Abraham de hacerlo una gran nación y darle una tierra a donde vivir. Bereshit muestra el principio de los pactos hechos con Hashem hacia los seres humanos. Podemos dividir el contenido de este libro en una línea de tiempo, enfatizada en dos secciones. La primera abarca desde la creación hasta la Torre de Babel. La segunda contiene la historia de los patriarcas. De la creación a la Torre de Babel. La historia de la creación de los cielos y la tierra la encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 4. La historia de Adán en el capítulo 5 al capítulo 6. La historia de Noé la encontramos en el capítulo 6 al capítulo 11. La historia de Sem, el hijo de Noé, aparece en el capítulo 11 hasta el capítulo 11 en el verso 26. La historia de Tareh aparece en el capítulo 11, 27 al capítulo 11, 32. En la segunda sección encontramos la historia de la vida de los patriarcas. Inicia con la historia del recuento de los hechos de la vida de Abraham en el capítulo 12 al capítulo 25, dentro de los cuales el capítulo 15 es el capítulo más notable por su contenido. En este capítulo, el Eterno hace un llamado y una promesa a través de un pacto. El Eterno promete a Abraham darle una descendencia
y darle una simiente que sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. En el capítulo 25 encontramos la historia de Ismael, el hijo de Abraham. En el capítulo 25:19 al 35:29 encontramos la historia de Isaac, con un enfoque en la vida de su hijo Jacob. En el capítulo 36 al capítulo 37 encontramos la historia de Esaú, hermano de Jacob. Y en el capítulo 37 encontramos la historia de Jacob con enfoque en su hijo José. Nuestro acercamiento a Bereshit. Para tener un acercamiento correcto al contenido de esta escritura, tenemos que entender algunos puntos importantes. El primero, referente al lenguaje. Bereshit, el primer libro de la Torá, fue escrito en un lenguaje simple y cotidiano. Fue escrito en un lenguaje que las personas utilizaban de forma natural, de forma coloquial todos los días, en aquella época. Habla de la creación de los cielos y de la tierra en la perspectiva que tendrían las personas desde la tierra. La intención de Bereshit no es enseñar teorías científicas. La mayoría de personas que estamos involucrados en el conocimiento y en el estudio de las escrituras, generalmente nuestra mente, nuestros procesos de enseñanza nos han dicho que para poder entender la escritura necesitamos forzosamente pasar por un conocimiento científico. Es indudable que muchas personas que están viendo este video van a reaccionar y decir que hay muchas bases para tratar de entender la escritura a través de la ciencia. Pero en este taller nosotros vamos a hacer énfasis y vamos a subrayar que la intención de Bereshit no es enseñar teorías científicas, sino dar una descripción de la creación en palabras que cualquier persona en cualquier época pudiera entender. Podemos deducir que el lenguaje de la Torá, el lenguaje de Bereshit, no es un lenguaje científico. Si fuera el caso, las personas de tiempos remotos no habrían entendido de qué les estaban hablando. Pondremos un ejemplo. Hoy día nosotros conocemos el concepto de la fuerza de gravedad. Es un conocimiento científico y es un conocimiento relativamente presente, relativamente actual. Pero si tratáramos de explicar este concepto a las personas que recibieron la Torá de mano de Moisés, sería un proceso muy complicado, pues su mente no estaría adaptada a este tipo de información. De esta manera podemos entender que el lenguaje de Bereshit no es un lenguaje científico. Si el caso fuera, las personas que lo recibieron no hubieran tenido el conocimiento de qué estaban recibiendo. Y para las generaciones futuras, todo esto parecería un tema obsoleto. En su lenguaje, Bereshit muestra una introducción del trato de Hashem con la raza humana. En Bereshit, el ser humano es la mayor preocupación, es el centro de la atención de este escrito. Pues solamente nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Hoy día, el pensamiento científico nos podría decir que la Tierra es un planeta pequeño que pertenece a un conjunto de planetas dentro del sistema solar. Nos diría que el Sol es el centro de nuestro sistema solar y que la Luna es solamente un pequeño satélite que orbita nuestro planeta. Para el pensamiento de Bereshit las cosas son un poco diferentes. Para Bereshit, el centro de toda la existencia es nuestro planeta. El Sol orbita alrededor de la Tierra y es la lumbrera mayor que gobierna en el día, y la Luna es la lumbrera menor que gobierna durante la noche. De la naturaleza del texto.
Bereshit es un texto inspirado divinamente. Decimos esto al tener en cuenta que Hashem reveló quién es y sus propósitos. En Bereshit se presenta la naturaleza de Elohim como creador. Todo tiene un orden. En el estudio del texto hebreo vamos a entender que primeramente el Eterno creó el firmamento, para posteriormente crear el sol y la luna y toda la hueste celestial que lo llena. En otra ocasión creó la tierra, la parte seca, y posteriormente creó a todas las criaturas que pueden vivir sobre ella. Posteriormente creó el mar, y en otra instancia generó a todas las criaturas que lo habitan. El Eterno no crea a sus criaturas sin tener antes su hábitat listo. Todo tiene un orden. La naturaleza del texto puede agruparse en una sección de la literatura conocida como antimito. El antimito es una figura literaria que actualmente no está vigente, pero este texto puede organizarse de esta manera porque primeramente tiene ciertas características que lo definen así. En el primer punto vamos a decir que en este texto Elohim, Dios, el creador, no tiene origen. La mayoría de los mitos tratan de explicar el origen de las divinidades, el origen de las deidades. En el caso del texto de Bereshit, el Eterno no tiene origen. Antes de la creación de todas las cosas, Él ya existía. Discontinuidad entre Elohim y la creación. Elohim no forma parte de ella, a diferencia de otros textos, de otras historias literarias. En Bereshit, el Eterno, el Creador, no forma parte de la sustancia material de las cosas. En Bereshit encontramos la afirmación de que el caos forma parte de la creación. El caos no existe por sí mismo, sino que es una parte de la obra que el Eterno tenía planeada. Él creó el caos y a partir de él creó todo cuanto existe. En Bereshit subrayamos la anulación completa de la magia. Todo obedece a la autoridad y al poder infinito de Hashem. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que este material sea de mucha bendición. Queremos pedirle que lo comparta todas las veces que sea necesario. Que se prepare, estamos a punto ya de iniciar nuestro taller de enseñanza del hebreo. Acompáñenos para descubrir los misterios maravillosos que el Eterno tiene preparado para nosotros. Shalom.